Días, mi nombre es Andrés Felipe Apoyar Ramírez, junto a mis compañeras Angie Tatiana Escobar y Dayana Alejandra González. Nosotros somos del programa de radiología, en tecnología en radiología e imagen diagnóstica. Estamos viendo la asignatura de semiología radiológica y somos de la Fundación Universitaria del Área Andina. A continuación vamos a exponer dos temas que son la clasificación de las fracturas y la semiología ósea. Bueno, primeramente vamos a iniciar con lo que es, ¿qué es una fractura? Bueno, una fractura es una ruptura del hueso, teniendo en cuenta que puede ser una fractura total o una fractura parcial. Cuando hablamos de una fractura parcial, quiere decir que es una ruptura incompleta del hueso. Y cuando hablamos de una fractura total, quiere decir que es una fractura completa del hueso, causando que se separe en dos o más piezas. Bueno, las técnicas de imagen tenemos lo que es la radiografía simple, o también se le puede llamar radiografía convencional. Tenemos lo que es la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la ecografía y la gamografía. Ahora continuamos con lo que es con la nomenclatura de la fractura según la afectación de las partes blandas. Tenemos lo que es fractura cerrada y tenemos lo que es fractura abierta. La fractura cerrada, esta también se conoce como fractura compuesta, son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior, ya que la piel no ha sido dañada. Esto quiere decir que la fractura cerrada no está haciendo contacto con la piel, solamente está intacta. Y ya la fractura abierta, esta también se conoce como una fractura simple, son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple vista, es decir, que existe una herida que deja los fragmentos óseos al descubierto. Unas veces el propio traumatismo lesiona la piel y los tejidos subyacentes antes de llegar al hueso. El hueso fracturado actúa desde adentro, desgarrando los tejidos y la piel, de modo que la fractura queda en contacto con el exterior. Así como podemos ver en la imagen que el hueso está por fuera, está penetrando la piel. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de ellas. Ahora continuamos con lo que es según su localización. Tenemos lo que es en este caso la epífisis, la metástasis, tenemos la epífisis, la metáfisis y la diáfisis. En este caso la diáfisis es la parte más extensa del hueso que corresponde a su zona media. Como podemos ver aquí en la imagen, la parte media del hueso. La epífisis son los dos extremos más gruesos en los que se encuentra la superficie articular del hueso, en la que se insertan gran cantidad de ligamentos y tendones que refuerzan la articulación. Aquí podemos ver la epífisis proximal y tenemos epífisis distal. La metáfisis son unas pequeñas zonas rectangulares comprendidas entre la epífisis y la diáfisis. Sobre ellas se encuentra el cartílago de crecimiento de los niños, o también se puede decir líneas de crecimiento, aquí como podemos ver. En este caso es muy importante saber que la zona epifisiaria, que es la localización en la epífisis, esta en este caso sí afecta lo que es la superficie articular. En este caso se denomina como fracturas articulares. También, y si aquella no se ve afectada por el trazo de fractura, se denomina extraarticulares. Cuando la fractura epifisiaria se produce en un niño, involucra lo que es el trazo de la fractura, se denomina extraarticulares. En este caso, cuando la fractura epifisiaria se produce en niño, involucra el cartílago de crecimiento, recibe el nombre de epifisiolisis. Y ya la parte diafisiaria, localizada en la diáfisis, puede afectar lo que es a los tercios superiores, medio o inferiores. Y ya la metafisiaria, localizada en la metáfisis, puede afectar lo que es a la metáfisis superior o inferior del hueso. Ahora continuamos con lo que es según su etiología. Tenemos lo que es las fracturas traumáticas y las fracturas habituales.
Estas son producidas por un único traumatismo capaz de ocasionar una fractura en el hueso de cualquier calidad, son frecuentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de ellas. Continuamos según el patrón de interrupción de la continuidad ósea. Tenemos lo que es la fractura incompleta y lo que es la fractura completa. La fractura incompleta es el trazo de la fractura, no abarca todo el espesor de huesos, son más frecuentes en niños y adolescentes. En adultos se denomina fisuras. Aquí tenemos un ejemplo de fracturas incompletas, y ya las fracturas completas es el trazo de la fractura cruza todo el espesor de hueso. Las fracturas completas y asfixiarias de hueso largo pueden subdividirse, así como podemos ver que es como una separación de hueso. Ahora vamos a continuar según el desplazamiento longitudinal. Tenemos la distracción, tenemos el cabalgamiento, la compactación. En este caso, la distracción es la separación de los fragmentos que produce elongación del hueso. El cabalgamiento es la superposición de un fragmento que produce acortamiento. La compactación, en este caso, es la introducción de un fragmento óseo en el contiguo que produce acortamiento. Un ejemplo típico son las fracturas con hundimiento o depresión en las superficies articulares, lateral o de traslación, lateral o medial, angulación, en varo, medial o valgo lateral. Aquí tenemos unos ejemplos de según el desplazamiento. Tenemos la distracción, el cabalgamiento, la impactación lateral, la angulación y la rotación. Ahora continuamos con nuestra compañera Angie. Buenos días con todos. Mi nombre es Angie y pues a continuación vamos a seguir con el tema. Dice según la afección de la superficie articular. Entonces se dividen en dos, extraarticular y articular. La extraarticular no afecta a la superficie articular. En cambio, la articular alcanza la superficie articular con pérdida de la congruencia de superficies en forma de escalones y defectos. Entonces en la imagen podemos mirar los dos tipos pues, de clasificaciones. La otra pipeta. Bueno, según la alineación articular, se divide en luxación, que es la pérdida parcial, subluxación o total luxación de la alineación articular. Bueno, una luxación es cuando los dos huesos que se unen en una articulación se separan y entonces ya pierde la movilidad. A esto se le conoce como luxación. Entonces, en la imagen podemos mirar una luxación interfalángica. La abulsión, fractura por arrancamiento en la inserción de una estructura. Entonces, dice que se produce cuando un pequeño trozo de hueso unido a un tendón o ligamento es arrancado de la parte principal del hueso. Bueno, esto es como que se produce más común en la cadera, el codo y el tobillo. Son los lugares más comunes en los que se pueden producir este tipo de abulsión. Y por lo general son en las personas que practican deportes. Según su etiología, puede ser por fractura trabecular o contusión. Entonces, se dice que es aquella fractura que afecta al hueso trabecular que se encuentra por debajo del hueso cortical o del cartílago en las articulaciones. Entonces, en la imagen podemos mirar una proyección AP y oblicua de la muñeca en donde existe una fractura en el radio. Los tratamientos de las fracturas. Una inmovilización puede ser por férulas, yesos cerrados y ortesis. Entonces, en la imagen podemos mirar los diferentes tipos de inmovilización que se puede hacer. La reducción cerrada. Dice que es para establecer la relación anatómica entre los fragmentos de una articulación o entre las superficies articulares en una luxación. La reducción cerrada es un procedimiento para ajustar un hueso fracturado sin abrir la piel. El hueso fracturado se vuelve a poner en su lugar, lo que permite que el hueso crezca
junto de nuevo. Lo que se recomienda pues es que apenas ocurra la fractura pues se haga esta reducción cerrada para que no cause tanto dolor y pues el hueso vuelva a estar en su lugar. Los tratamientos quirúrgicos, entonces se puede realizar mediante reducción abierta, fijación interna con implantes metálicos como tornillos, placas, enclavados, entre otros. Entonces en la imagen podemos mirar lo que son placas, varillas intramedular y pues los clavos, que son como los más comunes. Buenos días. Bueno, hoy les voy a hablar sobre las fracturas patológicas. Estas son fracturas óseas que son provocadas por enfermedad. Estas son producidas por debilidad en la estructura, en los huesos o por un traumatismo. Bueno, por traumatismo. Estas también se conocen como fracturas por insuficiencia. Aunque estas serían como pues más patológicas. Otro tipo de fracturas que son patológicas son las fracturas por debilidad. Estas son producidas por un traumatismo y pues obviamente por debilidad en el hueso. Las causas más habituales por patología son osteoporosis, osteomalacia intestinal, osteomalacia, neoplasia o osteomielitis. La osteoporosis se le presenta debilidad en el hueso. La osteomalacia también muestra, pues se presenta por déficit de vitamina D. La neoplasia es el cáncer en el hueso. Y la osteomelitis, esta es por bacterias y hongos. Estas fracturas patológicas, por lo general, pues se van desarrollando de por sí en el hueso. Pues ahí en la imagen podemos ver que en el húmero izquierdo se presenta una enfermedad que hace que se provoque una fractura. Según el trazo podemos observar que son 5, ¿no? Podemos ver la transversal, la oblicua, la espiral, la de ala de mariposas y la continua. La transversal se puede observar que es un trazo perpendicular al eje mayor del hueso. La fractura oblicua es el trazo que tiene cierta inclinación sobre el eje mayor del hueso. La fractura espiroidea o espiral es la que suele ser por consecuencia de fuerzas como torsionales y el trazo va en espiral del hueso, como podemos ver ahí. La fractura continua es cuando se presentan múltiples fragmentos, o sea, ya no se parte en uno, pues o sea, no se divide el hueso en dos, sino que son de 3 en adelante, de 2 en adelante, perdón. Cuando los tipos, la continua es donde se ven múltiples fragmentos, o sea, ya el hueso se parecen muchos. Los tipos de fractura en los niños podemos decir que esta es debida a la elasticidad de los huesos, pues o sea, los niños no tienen como la misma calcificación que uno ya grande. Entonces, en los niños es demasiado común la fractura del tallo verde, que es cuando el hueso está encorvado y su parte convexa se observa una línea de la fractura. Ahí podemos observar en la imagen que esta lo afecta en el espesor del hueso, o sea, el hueso se ve así como ovalado y por eso también se
se puede pues fracturar fácilmente. Tenemos fracturas según el mecanismo de producción. ¿Cuáles son? Son tres. Son traumatismo directo, traumatismo indirecto y contracción muscular brusca. El traumatismo directo es la fractura que se produce en el punto sobre el cual actúa el agente traumático. Por ejemplo, una fractura de cúbito por un golpe fuerte en el brazo. Como ahí lo podemos pues más o menos ver en la imagen. El traumatismo directo es la fractura que se produce a distancia del lugar donde ha actuado el agente traumático. Es decir, yo me caigo y pongo las manos en el piso y me fracturé el codo. Entonces es una fractura indirecta. Pues o sea, con la presión que hago me logro fracturar. Contracción muscular o brusca. Esta por lo general es en deportistas y pues en personas con gran desarrollo muscular. Esta se puede producir por arrancamiento óseo al contraerse bruscamente y pues fuertemente el músculo pues se pega. Las fracturas por fatiga o estrés, estas se pueden ver como una fisura delgada en el hueso que se desarrolla pues por la aplicación prolongada o repetitiva de la fuerza sobre sí mismo, o sea, sobre el mismo hueso, o sea, como mucho uso. Aquí en la imagen podemos ver varios tipos de fractura por estrés donde se presentan, o pues por apoyarlo mucho o algo así. A continuación vamos a hablar sobre la semiología ósea, en la cual vamos a hablar sobre la ayuda clínica. La semiología ósea tiene como una guía para así hablar de lo que es la ayuda clínica, ¿no? La ayuda clínica, ¿la devuelves, por favor? Devolverla. La ayuda clínica, en esta podemos ver lo que es el capote y sus tres divisiones. También podemos ver lo que es el interior, la densidad y la orientación. En la ayuda clínica se habla sobre lo que son estos factores, que es la edad, el sexo, la raza, el dolor, antecedentes, medicamentos y analíticos. ¿Qué podemos ver en la edad? Las lesiones malignas, que se pueden ver en menores de 2 años, en menores de 30 años, con osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. En mayores de 40 años también se puede ver la metástasis, la mieloma y condrasarcoma. En esta también podemos ver lo que son las patologías benignas que se presentan en mayores de 30 años cuando estas personas presentan granuloma eosinofilio, que también se puede ver el quiste óseo, aneurismático y el simple. Se puede observar también en esta patología benigna el fibroma no osificante. También se puede ver en mayores de 25 años el tumor de las células gigantes. En el sexo podemos ver que el sexo masculino y el sexo femenino. En el sexo masculino podemos observar que se presenta la enfermedad de Paget, y en el femenino se presenta por lo general osteoporosis, osteoitis, condensa ílica. En la raza tenemos raza negra, que es anemia de la célula falciformes. Y en
en los países mediterráneos, talasemia. El sarcoma de Ewing es excepcional en la raza negra. En el dolor, podemos ver lo que es, perdón, lo que es el tumor óseo maligno que causa dolor es una excepción. En el dolor podemos ver lesiones benignas con características específicas, dolor nocturno y asintomático. El dolor nocturno es osteoide. Y en el asintomático podemos ver displasia fibrosa, encondroma, fibroma no osificante y quistes óseos solitario. En los antecedentes podemos ver traumatismo previo, intervenciones quirúrgicas, neoplasias, infecciones o enfermedades sistemáticas conocidas. En los medicamentos sabemos que es corticoides para la osteoporosis y la osteonecrosis. Y en la analítica se ve el calcio y el fósforo, que es en procesos osteolíticos. En la analítica también se ve la fosfatasa alcalina, que es en marcada actividad osteoblástica. Ahora vamos a hablar sobre el capote, que se divide en tres. Este se divide en cortical, periósteo y tejidos blandos. Vamos a hablar sobre la cortical. La cortical tiene tres envolturas, que son endóstica, intracortical y perióstica. La endóstica es la membrana vascularizada que cubre la superficie endostal de la corteza. La intracortical es la superficie dentro del hueso cortical. Esta se ve en los canales de Havers y Volkmann. En la perióstica, que es la parte externa, esta cubre la superficie de la corteza. En la cortical podemos ver el remodelado fisiológico, que es la reabsorción ósea y la formación ósea. La reabsorción ósea es la envoltura endóstica y la formación ósea es la envoltura perióstica. En la cortical podemos ver como 5 factores que este incluye, que es el adelgazamiento, el engrosamiento, la fractura y la expansión y la destrucción. En el adelgazamiento podemos observar en la primera imagen que ahí se ven los agujeros intracorticales, el festoneado endostal y la reabsorción subperióstica. El agujero intracortical son predominantes estriacionales longitudinales dentro de la corteza, es decir, osteoporosis de absorción rápida. En el festoneado endostal se produce cavidades festoneadas en la margen interna de la corteza, ensanchando la cavidad medular. Por ejemplo, el encondrama. La reabsorción subperióstica son irregularidades de la cortical, como por ejemplo hiperparatiroidismo. En la imagen que está al lado, podemos observar que el primer dedo de la mano derecha, en una proyección AP y lateral, los bordes se ven mal definidos y con una leve expansión al nivel pulgar por encondroma. La cortical, por fractura, por el engrosamiento cortical, se puede observar que es osteoma osteoide intracortical o una fractura de estrés, enfermedad, o por decirlo así, enfermedad de Paget. En esta se puede observar pues la expansión ósea y el engrosamiento cortical, especialmente predominante a nivel de la epífisis humeral proximal, compatible con la enfermedad de Paget.
En la fractura cortical, esta se puede, pues en la imagen se ve que pues se presenta como una línea radioluciente sin margen esclerosos que crea una solución de continuidad en la superficie cortical. Ahí en la imagen podemos observar que se ve como una lesión, ¿no? Situada en la región metafisiaria proximal en el contacto de la en el contacto en contacto con el cartílago de crecimiento. En la expansión cortical se pueden ver lo que es neocórtex y la margen invisible, que es el neocórtex. En las lesiones de crecimiento lento y continuo se produce una erosión endóstica progresiva asociada a una neoformación ósea perióstica, por ejemplo, un quiste óseo simple, como por ejemplo lo vemos pues en la imagen de abajo, ¿no? En la radiografía de abajo. En la margen visible, las lesiones expansivas de crecimiento rápido no dan tiempo de formación del neocórtex, existiendo un margen periférico tan fino que no es posible visualizar mediante radiografía simple. El quiste, por ejemplo, lo podemos ver allá arriba, ¿no? El quiste óseo aneurismático. La siguiente. En la destrucción cortical, en esta podemos observar que, que se ve la destrucción cortical son las lesiones agresivas como tumores malignos y osteomilitis, que se pueden observar como agujeros corticales y permeación cortical. Los agujeros corticales son las lesiones producidas en agujeros de considerable tamaño en la cortical con bordes irregulares. Y la permeación cortical se ve en las lesiones, son las lesiones que atraviesan la cortical mediante múltiples perforaciones. Ahí en la imagen podemos ver pues pues el huequito, ¿no? Que se presenta ahí, que es la lesión. Es en este RX podemos ver que se puede ver la primera falange de la mano derecha en proyección AP y oblicua. Se presenta un encondroma que se destaca su permeación cortical y extensión extracopartimental. Detalle de la lesión en proyección oblicua. O sea, en la oblicua es donde se ve. A continuación, mis compañeros le van a seguir. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre lo que es el periósteo. En este caso, aquí tenemos una imagen en la cual tenemos las reacciones periósticas sólidas, delgadas, tenemos las ondulantes, elíptica densa y la contrafuerte. También tenemos las reacciones periósticas discontinuas en capas de cebolla, en cepillo, en sol naciente y triángulo de Coleman, como podemos ver aquí en la imagen. Ahora continuamos con lo que es el capote, pues en este caso el periósteo. En este caso, aquí tenemos lo que es la fina membrana radiotransparente que cubre la cortical ósea. En este caso, al irrigarse, reacciona formando hueso con distintas morfologías. Tenemos lo que es las reacciones periósticas sólidas continuas y las reacciones periósticas discontinuas. En este caso, el periósteo, en las reacciones periósticas sólidas continuas, tenemos lo que es el proceso de evolución lenta, benignos,
la capa continua de hueso nuevo unida a la superficie externa cortical. También tenemos lo que es la delgada de 1.2 milímetros, osteoartropatía pulmonar. Tenemos la ondulante, insuficiencia venosa crónica, elíptica, densa, que es la osteoma osteoide, y en contrafuerte, quiste óseo aneumarismático. Aquí en la imagen tenemos lo que es las reacciones periósticas sólidas, delgadas y ondulante. Y también tenemos lo que es la elíptica, densa y en contrafuerte. En esta imagen podemos observar una radiografía de fémur con proyección AP, reacción perióstica continua en un osteoma o estioide, que como podemos ver en la imagen, lo que señala la flecha. Aquí tenemos lo que es una radiografía de tibia y peroné, proyección AP, que muestra una lesión lítica expansiva de bordes bien definidos, asociada a la reacción perióstica sólida. Aquí tenemos un ejemplo de ella. Bueno, ahora seguimos con las reacciones periósticas discontinuas. Tenemos lo que es los procesos activos y agresivos. No son patonómicos de malignidad. En este caso, en esta imagen, podemos observar nuevamente lo que es las relaciones periósticas discontinuas en capas de cebolla, en cepillo, en sol naciente, triángulo de Coleman. Aquí podemos observar, en este caso, la reacción perióstica discontinua lamelar o patrón en capas de cebolla, en varias capas concéntricas, rayo transparente y con rayo densas de forma alternativa, crecimiento tumoral de carácter clínico, y, por ejemplo, sarcoma de Ewing, tenemos en este caso la osteomielitis. En este caso aquí tenemos una radiografía del codo derecho, proyección AP y lateral con una lesión lítica en el extremo distal del húmero, que presenta una importante reacción perióstica en capas, en este caso lo que apunta a las flechas. En relación con una osteomielitis que asocia a una artritis de la articulación del codo. Ahora continuamos con la reacción perióstica discontinua espiculada paralela o patrón en cepillo. En este caso, aquí podemos ver una imagen de ella, una radiografía distal, proyección AP, una radiografía de fémur distal, proyección AP, osteosarcoma de fémur distal. En este caso se nota la reacción perióstica perpendicular en cepillo, como podemos ver. Aquí tenemos lo que es la reacción perióstica discontinua espiculada compleja en el sol naciente. Aquí tenemos una radiografía de ella, en la cual tenemos una radiografía de proyección AP, reacción perióstica en el sol naciente. Y acá podemos, en este caso se puede decir que espiculadas perpendiculares a la cortical. En este caso también se puede ver crecimiento tumoral progresivo, espículas que se disponen en orientación divergente, por ejemplo, el osteosarcoma. Acá tenemos una radiografía de fémur distal, proyección AP. Tenemos aquí el triángulo de Coleman, lo podemos ver en la imagen. Ahora vamos con los tejidos blandos. Tenemos una radiografía limitada, alteraciones cutáneas, cicatrices, úlceras, atrofias musculares, edema, hemorragia, masa por el desplazamiento, gas, gangrena, traumatismo, cirugía, cuerpos extraños y calcificaciones. Aquí en este caso tenemos una radiografía de tobillo, proyección AP, edema de tejidos blandos sobre el malleolo externo. Bueno, aquí podemos ver, las flechas lo señalan. Continuamos con las calcificaciones de tejidos blandos. Primeramente, podemos decir que no confundir con el hueso, accesorios sesamoideos, presentan cortical bien delimitadas. No confundir con fragmentos óseos, ebulsión o fracturas. Presentan bordes irregulares y se podría detectar la línea de fractura en el hueso adyacente. Por ejemplo, de calcificaciones de tejidos blandos. Tenemos en este caso vasculares, arteriosclerosis, flebolitos de tejido conjuntivo. Tenemos tendinosas musculares, que es la miosotis osificante postraumática. Aquí tenemos dos ejemplos de ella, que es el hueso accesorio, una radiografía de pie proyección lateral que se observa
ostrigón posterior constante del pinzamiento posterior del tobillo. Tenemos la clasificación de los tejidos blandos, que es una radiografía de codo-proyección lateral con proveniencia de los tejidos blandos de la parte anterior del codo, con calcificaciones que corresponden a flebolitos por un hemangioma, como podemos ver en la imagen, lo que señala la flecha. Aquí tenemos lo que es el principio dentro y fuera o fuera adentro, masa de partes blandas asociada en la afectación del hueso adyacente. Tenemos el origen óseo de las partes blandas. Tenemos lo que es las pistas, localización del epicentro de la lesión fuera o adentro del hueso. Tenemos la angulación de los tejidos del agujero cortical hacia afuera o hacia adentro del hueso. También tenemos la relación perióstea o lesión ósea. Tenemos la lesión agresiva, tumor maligno o infección. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. Aquí en este caso tenemos una radiografía, un osteosarcoma parahostal. El epicentro asterisco indica la lesión de la parte blanda, pero la presencia de una relación perióstea en triángulo de Coleman, lo que está señalando la flecha. Y en la especulada punta de flecha orienta hacia la lesión ósea. Listo, ahora continuamos con nuestra compañera Angie. Bueno, las lesiones osteolíticas, bueno, en la parte interior, entonces hay tipos. En el tipo 1, el patrón geográfico es con bordes escleróticos. Esto quiere decir que se mira pues perfectamente por dónde va, como decir, la imagen, entonces sí se puede distinguir. En la parte del medio dice que va con bordes nítidos. Entonces se mira como por dónde va la figura, pero no se mira claramente los bordes. Y en la imagen de abajo, dice que los bordes son mal definidos. Entonces, pues no se mira tan claro como las anteriores, pero pues sí se logra visualizar, pero no ni los bordes ni como tal por donde va claramente la figura. Y en la segunda imagen, en el tipo 2, podemos mirar que es un patrón apolillado y en el tipo 3 un patrón permeable. Bueno, en el interior la matriz tumoral pueden ser de tipos grasa, cartilaginosa, osteoide y fibrosa. En el osteoide, en la imagen que se está presentando, se describe como un econdroma, lesión esclerótica, metafisaria y medular, central con matriz condiral calcificada sin afección cortical. Bueno, en un tipo fibroso, ahí podemos mirar que la imagen se describe como una displasia fibrosa, que es una lesión mixta, litoesclerótica, diafisiaria y medular, central que expande cortical y presenta matriz fibrosa en su interior. Bueno, y las categorías que vienen por la orientación son vascular, infecciosa, congénita, tumoral, traumática, idiopática, metabólica, artropática y hematológica. Bueno, para terminar esta exposición, en este caso, pues es importante para nosotros los tecnólogos en radiología tener estos conocimientos muy claros, por lo menos estas definiciones, estas patologías, estas enfermedades, porque nos van a ayudar a la hora de, un ejemplo, de hacer algún tipo de examen y saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, para así poder dar un buen tratamiento a lo que estamos tratando. Entonces, pues es importante para nosotros tener muy claro estos conceptos, ya que nos permite tener pues la claridad de aquellas patologías que a diario llegan.
Entonces es muy importante saber eso. Entonces eso sería todo.